¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rogelio Ríos Quintana y soy analista del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Yo les voy a hablar un poquito de la importancia de la realización de la farmacovigilancia, esperando que posterior a esta plática se pueda entender cuáles son los procesos que se tienen que llevar a cabo en materia de seguridad de un medicamento y cómo nosotros podemos garantizar que los medicamentos que están disponibles a nuestra población cumplan con criterios de seguridad, eficacia y calidad. Bueno, mencionarles, ¿no? ¿Cómo es percibido el medicamento actualmente? Generalmente está la cultura de que el medicamento va a ser una sustancia, como se define en nuestra Ley General de Salud en el artículo 221, que dice que va a tener alguna de las siguientes tres propiedades, que puede ser terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, ¿no? Y de ahí la demanda que existe por parte de la población por adquirir un medicamento, ¿no? Muchas veces los profesionales de la salud se enfrentan a la demanda del paciente que exige un tratamiento, a pesar de que hay evidencia sólida de que lo mejor para el tratamiento de ese padecimiento era no recetar un medicamento, ¿no? Pero está esta cultura de siempre creer que un medicamento puede generar un beneficio, de acuerdo a lo que se establece en su definición, pero nunca un riesgo. Y esto, como ustedes sabrán, es totalmente incorrecto. Si revisamos la información para prescribir de un medicamento, el instructivo, vamos a encontrar que existe una serie de precauciones, contraindicaciones y el grupo de reacciones adversas, las cuales pueden ir desde leves y comunes, como una tos que se genera por el uso de captopril, hasta un evento grave. Tenemos el caso de daño hepático y muerte por paracetamol, ¿no? En los Estados Unidos, el uso excesivo de paracetamol es la principal causa de daño hepático y muerte que se puede asociar, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de reacciones adversas graves. También tenemos problemas, por ejemplo, a nivel cardiovascular, como es lo conocido de la cisaprida, el uso de agranulocitosis o la presencia de agranulocitosis con metamizol, entre otros, ¿no? Lo que realmente demuestra que los medicamentos no son 100% libres, o más bien no existe el medicamento que es libre de generar un riesgo a la salud. Es importante mencionar que hay estadísticas que mencionan que para poder conocer realmente los riesgos graves asociados a un medicamento, es necesario que este fármaco o medicamento haya sido utilizado en un gran número de población. Ya mencionaban de los antecedentes que dio origen a la farmacovigilancia, pero la pregunta que nos tenemos que hacer como profesionales de la salud es, ¿qué o cuál hubiera sido el impacto positivo en caso de que estos riesgos asociados a los medicamentos hubieran sido detectados en etapas más tempranas, ¿no? Hablábamos de las muertes de cloroformo que iniciaron en 1830. No fue hasta 1911 cuando se detectó que efectivamente el cloroformo, aún en dosis pequeñas, podía generar alteraciones del ritmo cardíaco y muerte. Estamos hablando de casi 80 años, ¿no? Entonces, se generaban, o los pacientes o los médicos se preguntaban, ¿por qué sucedían estas muertes repentinas durante la anestesia? Ahora ya tenemos las razones, pero necesitamos que pasaran 80 años para identificar cuántas muertes no pudieron haber sido evitadas si hubiéramos detectado este riesgo asociado a este medicamento con etapas más tempranas de presencia de este padecimiento. Hablábamos también del otro caso de 1930, las muertes por dietilenglicol. Y aquí es importante que debemos de hacer uso de la experiencia que tenemos para no volver a cometer los mismos errores. Mi compañera Sandra les mencionaba que más de 107 personas fallecieron a causa del uso de este producto, que se utilizaba como disolvente. Como saben, el dietilenglicol, al metabolizarse a nivel hepático, genera oxalatos de calcio, que se depositan en el riñón y generan falla renal y muerte, ¿no? Y esto pasó como un hecho aislado en 1930. Sin embargo, a partir de fechas más recientes, debido a la contaminación de los productos, a la falsificación, que uno quisiera que cuando falsifican un medicamento solamente fuera agua, y desafortunadamente no es así. Nos encontramos a que muchas veces las sustancias que utilizan para falsificar medicamentos pueden generar un gran riesgo a la salud. Les mencionaba que después de este caso en Estados Unidos, más de 6 países han presentado muertes asociadas precisamente a este producto por contaminación o falsificación. La más reciente fue en Panamá, donde se presentaron más de 80 muertes e incontables casos de daños renales que generaron problemas graves a la salud con el uso de este producto, ¿no? En el 2004 y 2006 donde se presentaron. Pero también
¿qué hubiera pasado si en los primeros casos se detecta que se trataba de un medicamento que no cumplía con los requisitos adecuados, ¿no? También podríamos haber disminuido la cantidad de muertes asociadas a este producto. Y bueno, lo que se mencionó que dio origen a la farmacovigilancia, el desastre de la... El medicamento inició a comercializarse en 1954, primero como un inóptico sedante, y fue en 1958 cuando ya se le dio esas propiedades de inocuidad y que fue utilizado aún sin receta médica para el tratamiento de las náuseas durante el embarazo, y tan solo 2 años después el incremento tan alto de personas que nacían con focomelia a consecuencia de que sus madres habían consumido este producto durante el embarazo, pues nos alrededor de más de 10,000 casos de niños actualmente presentan malformaciones genéticas por el uso de este producto. Además, hay otro dato que nunca ha sido contabilizado. Después de los estudios, se detectó que si talidomida se consumía durante las primeras semanas del embarazo, generaba muerte fetal, ¿no? Es un dato que no tenemos contemplado de cuántas muertes fetales fueron a consecuencia de este producto. 2 años que resultaron en 10,000 malformaciones genéticas. Si hubiéramos contado con un sistema de alertamiento que nos hubiera permitido identificar este riesgo en etapas tempranas, pues se habrían podido tomar acciones para garantizar que la población no iba a sufrir este daño, ¿no? Y es así como en 1968 se crea el Programa Internacional de Monitoreo de los Medicamentos. Uno pensaría que a través de la creación de este programa, los riesgos asociados a los usos de los medicamentos se verían ampliamente disminuidos. Bueno, como vimos, para que un medicamento pueda salir al mercado, necesita pasar por una gran cantidad de estudios clínicos. Generalmente se dice que pasan de 15 a 20 años de estudio para identificar cuáles son los riesgos asociados a un fármaco y que eso solamente se encontraron en la etapa clínica, que ustedes ya saben, es un grupo pequeño de pacientes que se encuentra bien controlado y que no nos permite conocer qué pasaría cuando una vez ese fármaco ya se encuentra disponible a una gran cantidad de personas. Y bueno, aquí lo que les mencionaba, uno pensaría que ya con los sistemas que se cuentan a nivel internacional, las desgracias asociadas al uso de los medicamentos se verían disminuidas. Sin embargo, el caso de 1999, ustedes tendrán bien presente este caso, que fue el Refecosib, un AINE selectivo que pretendía eliminar los riesgos asociados a los AINES tradicionales de sangrado gástrico y que durante sus años de comercialización fue el medicamento más vendido y el más ampliamente recetado por considerarlo un medicamento muy seguro, puesto ya que no generaba los riesgos a nivel gastrointestinal. ¿Qué se de su comercialización? Que este medicamento efectivamente no generaba ningún gastrointestinal, pero sí incrementaba la tasa de presentar un infarto al miocardio y le incrementaba hasta 5 veces más la probabilidad de presentar un infarto al miocardio cuando se consumía este producto por más de 2 meses. Y aquí volvemos a la misma situación. Aquí estaba el riesgo asociado a la temporalidad del uso del fármaco, pero recordemos que estos inhibidores selectivos, su principal indicación era precisamente para dolores crónicos, porque ya no iba a haber el problema de sangrado, pero se detectó que había un problema mayor, que era el de problemas a nivel cardiovascular, situación por la cual este medicamento tuvo que haber sido retirado a nivel internacional y ya no está disponible en ninguna agencia regulatoria. Bueno, hacer esta analogía entonces de la farmacovigilancia, ¿no? Generalmente se dice que la farmacovigilancia debe de ser como un faro. ¿Cuáles son las funciones de un faro? Pues básicamente alertar sobre un riesgo a los navíos, ¿no? A través de estas luces que indica que hay a lo mejor un banco de arena, un arrecife. Lo mismo debe de hacer la farmacovigilancia. Debe de estar en constante monitoreo de los riesgos que se asocian al uso de los medicamentos y informar a la población cuáles son estos riesgos que se han encontrado o cuáles son las acciones que se han hecho para minimizar los riesgos. El primer medicamento que se retiró una vez instalada la COFEPRIS en el 2000 fue precisamente la sibutramina. Antes de que se emitiera o se llevara a cabo la cancelación de todos los registros de los medicamentos de sibutramina, primero hubo un alertamiento. Si recordarán, el primer alertamiento fue no utilizar sibutramina en pacientes que tuvieran antecedentes de problemas cardiovasculares. Se pudo observar que aún con esta medida, ese medicamento era mayor al beneficio que aportaba.
Por lo tanto, la siguiente medida, y que se informó a través de la página de COFEPRIS y comunicados correspondientes, fue retirar definitivamente el registro de estos medicamentos. Bueno, ya nos han explicado y dado a conocer cuál es la definición de farmacovigilancia. Y ya vimos que básicamente es el reporte de las reacciones adversas, entendiéndose por reacción adversa toda aquella manifestación al uso, es decir, se presentó a pesar de que el medicamento era el correcto, la vía era la correcta y la indicación era la correcta. Sin embargo, en México nos enfrentamos al problema de la infranotificación. Recuerden que si no tenemos las notificaciones, no se puede hacer una gestión de las mismas, el análisis correspondiente, y por acciones adversas no hemos podido alcanzar las metas que se esperarían como país, a pesar de que, como les dije, no hay un inculpamiento hacia el médico, ya que sabemos que ésta se presentó aún bajo condiciones adecuadas. Sin embargo, nuestra definición de farmacovigilancia se ha ampliado y ya no solamente habla de reacciones adversas, sino también de otros problemas asociados a la seguridad de los medicamentos. Entendiéndose como otros problemas, ya cuando hay un error puede haber una sobredosis, una vía inadecuada que se utilizó, un fármaco inadecuado. Y aquí lo que nosotros tratamos de recordarle al profesional de la salud es que no estamos juzgando la práctica médica que se realizó que generó ese daño al paciente, sino que lo que necesitamos son conocer cuáles fueron las causas que estuvieron alrededor de este problema que dieron inicio a que se suscitara. Y necesitamos entenderlas para también nosotros crear acciones que nos permitan disminuir su presencia, ¿no? Recordemos que si no reportamos, no identificamos y por lo tanto no se toman medidas. Un caso muy sencillo que les puedo platicar es, por ejemplo, estos medicamentos que se encuentran graduados en la dosificación, que es el mismo principio activo, pero lo tenemos en 100 miligramos, 500 miligramos y 800 miligramos. Algo muy sencillo que hacían los laboratorios es que todos venían en caja blanca, la tableta blanca, ranurada, redonda, y no existía ninguna diferencia entre estas diferentes concentraciones. El paciente que acude a farmacia, y recordemos que no tenemos un farmacéutico, solo daba el nombre comercial o el genérico del producto y el farmacéutico dispensador podía emitir cualquiera de las que habíamos visto. Si el paciente requería la de 100 y por un error le daban la de 800, pues se presentaban las reacciones adversas asociadas a una sobredosis del producto. Algo que hemos hecho para que no ocurra esto es solicitar a los laboratorios que manejan este tipo de concentraciones que elaboren empaques diferentes para cada una de ellas. Este es un sencillo ejemplo que podemos observar. Yo recuerdo cuando tuvimos capacitaciones por parte de la agencia española sobre este tema, mencionaban de los errores que ocurren en los hospitales. Tenían un tema de que en alguna sala de urgencias la glicerina y la solución salina se almacenaban de la misma manera. Y entonces ocurrió el error de que un paciente, en vez de aplicarle como tal la solución salina, le aplicaron glicerina, lo que generó la muerte de 2 pacientes, ¿no? Entonces aquí no estábamos viendo por qué estaba la glicerina y quién fue el error de que utilizara la glicerina en vez de la solución salina, sino ver qué pasaba al interior del hospital que permitió la presencia de este error y qué acciones se deben de tomar para que no vuelva a ocurrir. Bueno, como ustedes sabrán, hay reacciones adversas que ya son muy conocidas al uso de los medicamentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la erosión cutánea asociada a los AINES, la tos al captopril, y existen una serie de manifestaciones que son muy conocidas, el sildenafil que tiende a generar cefalea. Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo de notificar? ¿Realmente debo de notificar aún lo que ya se conoce? Y bueno, les puse este diagrama en orden de prioridad. Lo más importante que siempre le va a importar a un Centro Nacional de Farmacovigilancia y que las funciones objetivos son, primero, identificar reacciones nuevas asociadas a un fármaco o el incremento de reacciones adversas ya conocidas. Y aquí lo vemos, nos interesan todas, pero sin embargo, las de más importancia son todas aquellas reacciones adversas graves que no eran conocidas al momento de iniciar la comercialización de un fármaco. Más adelante vamos a hablar, pero efectivamente ya se demostró que hay una asociación
entre algunas vacunas COVID y la presencia de problemas cardiovasculares. Entonces es importante verificar cómo está el comportamiento de estas reacciones adversas graves. También nos interesan las reacciones adversas graves, pero que ya son conocidas. No sé si ustedes recordarán que por el año del 2014 hubo un incremento de reacciones adversas graves, que era shock anafiláctico y muerte asociada a un antibiótico. Entonces necesitamos monitorear realmente qué está pasando con estas graves para ver si se encuentran dentro de la estadística ya establecida o hay un incremento, y si este incremento tenemos que investigar a qué se está debiendo. ¿Hay mayor medicamento que se está administrando o estamos ante un contaminante que podría estar desencadenando la presencia de estas reacciones adversas? También es importante conocer las reacciones adversas leves, moderadas y severas que no son conocidas. Hace unos años no se conocía que el paracetamol pudiera generar reacciones de hipersensibilidad en la piel, y ya está totalmente documentado, ¿no? Que también lo puede generar. Esto es importante para que el médico pueda identificar cuál es el fármaco sospechoso que está generando esa manifestación. Y bueno, también es importante conocer las leves, moderadas y severas que ya son conocidas para ver si estos se encuentran dentro de lo que se maneja en la literatura y si se pueden establecer acciones de minimización de riesgo. Para un ejemplo, podríamos hablar el uso de sildenafil. Sildenafil, que se utiliza normalmente a 100 miligramos, genera una reacción dosis dependiente, que es la cefalea. Si nosotros verificamos los estudios a través de cuál se detectó esta dosis dependiente, reacción dosis dependiente, tiene un mayor volumen de distribución y un metabolismo más rápido, es decir, eliminan más rápidamente el fármaco de su organismo. En contraste con la población mexicana, que contiene un menor volumen de distribución, el fármaco se encuentra más concentrado y además tiene un metabolismo más lento, por lo cual el medicamento tiende a permanecer más tiempo dentro del organismo, estimulando su órgano blanco. Nada más como conclusión, uno esperaría que en México los problemas asociados a cefalea por el uso de este fármaco fueran mucho mayor a lo que se encuentra a nivel internacional, cosa que no sucede precisamente por la falta del reporte. Pero la lógica sería que tendría que haber ese comportamiento. Nosotros, como COFEPRIS, al ver un incremento de reacciones adversas ya conocidas como la cefalea, pero que sabemos que son dependientes de la dosis, pues podríamos solicitar a los titulares del registro llevar a cabo estudios para que elaboraran una presentación de ese fármaco que ejerciera el efecto terapéutico en la población mexicana, pero sin la presencia de reacciones adversas, ¿no? A lo mejor una disminución de la dosis, que tendría que haber los estudios para determinar en cuánto tendría que ser esa disminución. Puede ser 99, 60, no lo conocemos porque precisamente no se tienen los estudios. Un punto importante también que es necesario conocer es la ineficacia terapéutica. Recordemos que ningún fármaco cuenta con una eficacia al 100%, ni aún los estudios clínicos, por lo tanto esta se va a ver disminuida una vez que se encuentra en la etapa de post-comercialización. Pero aquí tenemos siempre el pensamiento de que los medicamentos genéricos no ejercen el mismo efecto terapéutico que lo hace el innovador, pero esto podría manejarse como una creencia que se tiene, puesto que no existe la evidencia a través de los reportes que nos permita garantizar que efectivamente el medicamento genérico no está ejerciendo el mismo efecto terapéutico que el innovador. Es por eso que también solicitamos que las ineficacias terapéuticas que el profesional de la salud perciba sean notificadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Uno de los principales motivos que se han identificado a través de los estudios de por qué un profesional de la salud no hace el reporte de las reacciones adversas es precisamente que desconoce cuáles son los formatos y las vías que debe de utilizar para hacer del conocimiento a las autoridades correspondientes la presencia de dichas manifestaciones. Y bueno, aquí les quiero mencionar cuáles son todas las vías que nosotros contamos para detectar una notificación de reacción adversa. Estas pueden ser notificadas directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Contamos con un número telefónico, un correo electrónico, pueden hacerlo de manera presencial en nuestro Centro Integral de Servicios, y también tenemos lo que son nuestro reporte
por línea, ¿no? En la página web, conocido como e-reporting. Pero no es la única vía. Las notificaciones también pueden ser enviadas directamente al titular del registro sanitario. Podrán informar a su centro estatal. En cada entidad federativa hay un centro estatal de farmacovigilancia que se encarga precisamente de vigilar la seguridad de los medicamentos en su ámbito de competencia. Pero algo que también estamos solicitando es que todas las unidades del Sistema Nacional de Salud cuenten con unidades de farmacovigilancia. Actualmente estamos llevando a cabo visitas precisamente de verificación para garantizar que efectivamente las unidades cuenten con información de seguridad de sus medicamentos. Entonces, la vía que nosotros siempre solicitaríamos es que los médicos que recobran notificaciones de sus pacientes acudieran a hacer ese reporte con su unidad de farmacovigilancia para que ellos manden la información al centro estatal y posteriormente al Centro Nacional de Farmacovigilancia. ¿Pero por qué toda esta cadena? Bueno, a lo largo de toda esta vía nosotros podemos implementar acciones que nos permitan garantizar que los medicamentos realmente son seguros a nuestra población. Por ejemplo, voy a mencionar, si el día de mañana tenemos 2 casos graves de Paxlovid que llegan al Centro Nacional de Farmacovigilancia, entre todas las notificaciones que recibe el centro sería difícil identificar de manera oportuna estos 2 casos. Sin embargo, cuando la unidad de farmacovigilancia de ese hospital detecta 2 casos y conoce que no se han administrado más de 30 casos o 30 veces ese medicamento, pues ya puede identificar que si hay un incremento en reacciones adversas graves y desde la unidad de farmacovigilancia se pueden tomar acciones que permitan garantizar la salud de la población, ¿no? Alguna muy rápida, inmovilizo el medicamento y se manda a analizar para verificar que por lo menos cumpla con criterios de calidad y de seguridad, ¿no? Y posteriormente hacemos un monitoreo para ver si hay un incremento de reacciones adversas graves, identificar cuál es el grupo más afectado y ver qué acciones de minimización se pueden tomar. Bueno, si bien ya nosotros tenemos vías para la identificación clara de las reacciones adversas que provienen con el uso de Paxlovid, los invitamos, si su unidad no cuenta con una unidad de farmacovigilancia y no tienen acceso con su líder estatal de farmacovigilancia para el reporte de reacciones adversas, ustedes pueden ingresar a la página de COFEPRIS y teclear o buscar el apartado de cómo notificar una sospecha de reacción adversa. Y ahí te aparecen una serie de listados que tú puedes utilizar para el reporte de notificaciones. Si ustedes se van a pacientes o consumidores, los manda a una liga e-reporting, donde pueden descargar el instructivo de la notificación o ingresar directamente a la base, ¿no? Y aquí lo podemos observar, que ya le ponemos aquí que aceptamos los términos y le indicamos que somos un profesional de la salud y ya nos descarga el formulario. Sabemos de la complejidad y del tiempo que requiere llenar un formato. Estamos nosotros creando estrategias para facilitar. Les pongo, por ejemplo, ya veíamos con mi compañera Francia, que las notificaciones para ser enviadas deben de cumplir mínimo con los 4 criterios, que es un paciente identificable, un medicamento sospechoso, una reacción adversa y un notificante. Lo importante que debemos de conocer en esto es que entre más información tengamos de la reacción adversa, mejor asociación causal se puede realizar. Y con esto la toma, adelantar un poquito, en el 2015 salió una alerta de que el diclofenaco también podría generar infartos a miocardio cuando este se utiliza a dosis mayores de 100 miligramos cada 12 horas por más de 2 meses. Los primeros casos que detectamos de infarto a miocardio asociados a diclofenaco, pues solamente indicaban que el paciente X había presentado un infarto mientras tomaba diclofenaco, pero no teníamos ni el tiempo que el paciente lo había consumido, ni tampoco las características del paciente, si era hipertenso, con sobrepeso, si tenía antecedentes cardiovasculares. Entonces no teníamos realmente información. Sí sabíamos que había tomado diclofenaco y que había generado un infarto, pero ni tan siquiera sabíamos cuánto tiempo lo había consumido. A lo mejor podríamos pensar que el paciente lo había consumido el mismo día y por otras causas diferentes a este fármaco es que el paciente había desarrollado el infarto. Es por eso que entre más información
se tenga en este formato, es como mejor podemos construir una señal. Pero bueno, les marco en rojo nada más para que tengan conocimiento de cuál es la información mínima que se debe de recabar en un formato. Entonces aquí, por ejemplo, del usuario que necesitamos, las iniciales, el sexo del paciente y la edad que tenía al comienzo de la reacción adversa. ¿Okay? Son los datos mínimos que necesitamos del paciente. De la reacción adversa que necesitamos, bueno, que nos indiquen cuál es el síntoma que está presentando, ¿no? En este caso teníamos náusea, pero pueden ser todos aquellos que se encuentran descritos en la información para prescribir o no como vómito, problemas gastrointestinales, nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central, entre otros, ¿no? Entonces necesitamos conocer cuál es el síntoma que está presentando el paciente y cuándo fue la fecha en la que iniciaron los síntomas. Esto para establecer una asociación causal. Recordemos que hay reacciones adversas que se pueden presentar inmediatamente después de que se consume el fármaco, como son las reacciones de hipersensibilidad inmediata, pero también tenemos aquellas que se pueden presentar después de una ventana de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson. Si un paciente me dice que hoy presentó síndrome de Stevens-Johnson y que ayer había tomado carbamazepina, no existe esta relación temporal. Hay que investigar qué estaba tomando hace 8 días, que es básicamente el periodo de latencia para que se presente un síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Entonces, de la reacción adversa necesitamos básicamente estos dos criterios, la reacción adversa y la fecha de cuándo se presentó, ¿no? Existen otros más que sí son de importancia, pero que no son limitativos para que se pueda llenar el formato. Bueno, del medicamento sospechoso, pues también necesitamos una gran cantidad de información, la dosis, la concentración, la fecha de cuándo inició el tratamiento, de cuándo terminó, qué acción se tomó, si este fármaco fue retirado o no. Pero bueno, como criterio mínimo que estamos solicitando para poder precisamente completar un formato, es que describan si el medicamento, cuál es el medicamento sospechoso, ¿no? Y aquí se me pasó, pero abajo de donde dice Paxlovid, que está el cuadro en rojo, viene un icono, porque el paciente puede consumir uno a más medicamentos, ¿no? Entonces aquí hay que cargar cada ventana por uno de los medicamentos que el paciente estaba tomando. En este caso, indicamos Paxlovid, se marca que ese es el medicamento que posiblemente pudo generar la reacción adversa, y si hay que agregar otros fármacos, le damos un clic en la ventana de agregar otro medicamento y podemos poner diferentes medicamentos, ¿no? Y ahí ya podemos seleccionar su rol, si es el medicamento que consideramos generó la reacción adversa o simplemente fue un medicamento concomitante que se administró con el fármaco sospechoso. Bueno, y el último dato importante que necesitamos es precisamente el dato de contacto de quién nos está informando esa notificación. ¿Esto por qué? Porque como les mencionaba, habrá notificaciones leves, moderadas y severas que lo único que estamos buscando es el incremento de la frecuencia, pero habrá otras, como las graves, que necesitamos además verificar si efectivamente el fármaco que está consumiendo el paciente es el que detonó la presencia de esta reacción adversa grave. Y muchas veces por eso es que necesitamos contactar nuevamente al profesional de la salud para rectificar cierta información y poder conocer criterios de predisposición. Por eso necesitamos que en este formato sí se indique cuál es la profesión del personal que nos está reportando esa reacción adversa y un medio de contacto, que puede ser un correo electrónico o un número telefónico. Bien. Aquí les muestro un poquito cómo ha sido la distribución de reacciones adversas a nivel internacional. Muchas veces indicamos, ¿no? Estados Unidos es el principal notificador de alertas asociadas a un fármaco, pero aquí podemos observar de qué depende también esto, ¿no? Si podemos observar, Estados Unidos emite el 50% de las reacciones adversas que se encuentran en la base de datos internacional. Entonces, imagínense la cantidad de información que tiene sobre los riesgos asociados al uso de sus fármacos. Y ahí les pongo un ejemplo. México apenas alcanzó el 0.5% de esa información, ¿no? Imagínense la alta infranotificación que existe en nuestro país sobre el reporte de reacciones adversas. Bueno, aquí les quiero presentar otra problemática a la que nos enfrentamos. Nos podemos ir a la gráfica de pastel, donde podemos observar
que básicamente el principal notificador de reacciones adversas en México es la propia industria químico-farmacéutica. Y aquí nos enfrentamos a un problema de ética y de conflicto de interés. ¿Podemos nosotros confiar ciegamente en que la industria farmacéutica va a vigilar de manera adecuada sus medicamentos y va a ser ellos quienes, en caso de que encuentren un riesgo asociado a sus fármacos, lo notifiquen de manera apropiada a las autoridades? Aquí voy a hacer una pequeña pausa para hacerles desconocimiento, ¿no? Si esto fuera así, pues realmente ya no tendríamos en el mercado una gran cantidad de fármacos, ¿no? Como el caso del metamizol, que ha demostrado a nivel internacional que puede generar granulocitosis y la muerte. Entonces, esto solamente es para mencionar que necesitamos que los integrantes, que son los centros institucionales que encuentran en color rojo y los centros estatales, que son estos centros de monitoreo estatal, realmente incrementen el número de notificaciones, porque es a través de estas notificaciones como se pueden construir las señales. No quiero dejar de pasar de mencionarles que la industria químico-farmacéutica, en su mayoría las notificaciones que emite a la autoridad son grado cero, es decir, no se puede trabajar una asociación causal, ¿no? Entonces aquí la importancia de que las notificaciones sean notificadas por los profesionales de la salud, con la claridad adecuada para establecer asociaciones causales. ¿Y por qué les menciono esto? Bueno, nosotros a través de la revisión de la información y que también va a suceder con Paxlovid, pues lo que vemos es esto. ¿Qué está pasando con nuestros fármacos? ¿Hay incremento de reacciones adversas donde hay esta asociación? ¿O hay incremento de reacciones adversas nuevas? Bueno, cuando esto, lo que hacemos es mandar a traer un comité de expertos en el tema. Por ejemplo, si el Centro Nacional de Farmacovigilancia el día de mañana verifica que hay un incremento de reacciones adversas graves asociadas a Paxlovid, pues nosotros tenemos que identificar cuál es el riesgo y cuál es el peligro al que nuestra población se enfrenta. Pero necesitamos conocer también de la población médica qué otras acciones podemos tomar, ¿no? Entonces ahí es donde, a través de que los expertos médicos nos establezcan la evaluación de la seguridad y con base a lo que nosotros establecemos del riesgo, es como se lleva a cabo el balance riesgo-beneficio, ¿no? Y una vez que termina de sesionar ese comité, pues tenemos que tomar una medida regulatoria que nos permita garantizar que el fármaco va a ser siendo seguro para nuestra población. Y tenemos diferentes, ¿no? Ahí son las tres categorías. Cuando el riesgo supera ampliamente el beneficio, pues lo único que se hace es una vigilancia constante de este medicamento para verificar que no haya un incremento mayor de este riesgo. Cuando el riesgo afecta solamente ciertas condiciones, pues hay que tomar acciones que generalmente se realizan en la información para prescribir para minimizar el riesgo, ¿no? Y aquí les muestro cuáles son: restricción de indicaciones, introducción de contraindicaciones. Por ejemplo, la nimesulida, antes de ser retirada, primero hubo una contraindicación de que no se utilizara en población pediátrica. También tenemos restricción en el ámbito de prescripción. A lo mejor es un medicamento que es muy bueno, pero necesita ser utilizado por un especialista. Por lo tanto, no podría estar en la farmacia común, sino estar dentro de una farmacia hospitalaria. Y bueno, restricción de presentaciones. Les voy a comentar un caso. Había un medicamento que era muy bueno, tenía una adecuada eficacia y seguridad, pero generaba el problema de ideas suicidas. El laboratorio lo quería comercializar en frascos de 120 tabletas. Definitivamente no podíamos permitir una comercialización de un tipo de medicamento que generara esta sintomatología con altas dosis. Lo que necesitábamos eran empaques más pequeños que le permitiera al paciente acudir a su médico para una valoración y determinar si estaba en condiciones de continuar con ese tratamiento o de suspenderlo. Y por último tenemos el riesgo cuando es superior al beneficio, que lo único que tenemos que hacer en este caso es llevar a cabo la cancelación del registro sanitario, ¿no? Este puede ser de manera inmediata, cuando no se tiene mayores problemas, o de manera progresiva, si el efecto de rebote puede ser grave para la salud del paciente. Aquí nada más les quiero mencionar algunos medicamentos que ya han sido retirados de México por cuestiones de seguridad. La nimesulida,
que generó daño hepático ya no debe de estar disponible, veraliprida con ideas suicidas, rosiglitazona con riesgo cardiovascular, y bueno, hemos identificado a través de la Organización Panamericana de la Salud riesgos graves asociados a ciertos medicamentos y estamos precisamente sesionando en nuestros comités para ver cuál es la medida regulatoria que mejor les aplica. Por ejemplo, el tegacerot con problemas cardiovasculares, acetanilina y fenacetina con daño hepático y la cisaprida con riesgo cardiovascular. Aquí nada más comentarles que existe una observación por parte de la OPS a las agencias regulatorias de las Américas, ya que se siguen utilizando y no solamente se utilizan fármacos que ya han sido retirados de otras agencias, sino que además estos fármacos en la región de las Américas son medicamentos de primera línea, ¿no? Cuando existe un riesgo a nivel internacional asociado a su uso. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo funciona esta vigilancia y la importancia. Hace aproximadamente año y medio, en el Uppsala Monitoring Center, que se encarga de recopilar todas las notificaciones a nivel internacional, empezaron a detectar que había un incremento de casos de miocarditis. Entonces aquí veían que la miocarditis se estaba reportando en una frecuencia mayor a lo normal. Y empezaron a observar que el principal fármaco sospechoso que venía en esas notificaciones era precisamente las vacunas para el tratamiento de COVID. Entonces, esto generó la hipótesis de que si las vacunas de COVID podrían generar problemas a nivel cardiovascular, motivo por el cual se instaló el estudio nórdico que incluyó a 23 millones de pacientes. Entonces, el objetivo era verificar si efectivamente el uso de vacunas de ARN mensajero como las de Pfizer y Moderna podían generar miocarditis y pericarditis posterior a su aplicación. Y aquí les muestro las conclusiones que se vertieron de este estudio. Se encontró que efectivamente estaba presente este riesgo, que las personas más afectadas eran varones jóvenes, que el evento se podía presentar desde el primer día de la vacunación hasta los 28 días, que el riesgo era mayor con una segunda aplicación, pero en este cuarto punto, que es básicamente lo que toca a farmacovigilancia, que es hacer este análisis del riesgo-beneficio, ya que las conclusiones de los autores es que si bien la presencia o la aplicación de las vacunas deriva en 2 casos de miocarditis por cada 100,000 vacunados, el no vacunar a la población estaría generando una tasa de 200 muertos por cada 100,000 infectados, ¿no? Entonces aquí podemos observar que definitivamente el riesgo de miocarditis es mucho menor a sufrir una muerte posterior a haber sido infectado por COVID, ¿no? Todo esto, además, hay que concluir que ningún caso de miocarditis ha sido fatal hasta el momento. En la tabla que acabamos de ver, así como nosotros contamos con un comité de farmacovigilancia, también existen estos comités a niveles internacionales, en los cuales demostraron que si bien sí había una asociación entre la vacuna y miocarditis y pericarditis, el perfil de seguridad para dichas vacunas se mantenía ampliamente favorable. Por lo tanto, caían en la primera acción. Seguir monitoreando y modificar fichas técnicas solamente para informar de este riesgo a los profesionales de la salud. Y es así como la EMA, la FDA y las demás agencias incluyeron dentro de sus fichas técnicas el riesgo de que la vacuna puede presentar miocarditis y pericarditis. Esto con la finalidad de que el paciente esté enterado, el profesional esté enterado y realice la clasificación de miocarditis cuando se presenten para ver si sigue siendo 2 casos por cada 100,000 pacientes vacunados o esta tasa podría incrementarse y se tuviera que tomar alguna acción. Como vimos, las personas más afectadas era la población joven. En caso de que este riesgo siga incrementándose, la medida que se puede establecer es que las vacunas de este tipo de mecanismo de ARN mensajero no se utilicen en ese tipo de acción y sí en las de mayores de 40 donde se ha observado un mayor beneficio. Quiero mencionarles algunos datos estadísticos que se tienen de las reacciones adversas, ya que muchas veces está el pensamiento de, bueno, ¿y qué pasa si no reporto una reacción adversa? Bueno, si no se reporta una reacción adversa, estamos perdiendo la oportunidad de conocer cómo estamos respondiendo a determinados medicamentos. Por ejemplo,
la Unión Europea y los Estados Unidos me indican que entre las principales causas de muerte se encuentra precisamente las reacciones adversas, ¿no? Dependiendo del autor que revisemos, hay unos que lo manejan entre la octava y en los más recientes la manejan en la tercera causa de muerte, ¿no? Un dato importante que es siempre mencionarlo es que las causas de admisiones hospitalarias asociadas a reacciones adversas se deben de entre el 5 al 30%. Se calcula que en el Reino Unido más de 5.700 pacientes mueren a causa de una reacción adversa. Y bueno, este dato es importante. Se dice que solamente el 50% de los medicamentos que son aprobados se va a conocer sus riesgos una vez que estos ya se encuentren en la etapa de post-comercialización, por lo cual es importante siempre llevar un monitoreo de la seguridad de los medicamentos que se están utilizando, ¿no? Y bueno, un dato de agencias regulatorias que se consideran de alta vigilancia sanitaria, como los Estados Unidos, mencionan que el 80% de sus notificaciones no son reportadas, los que les impide tomar acciones inmediatas y poder disminuir los riesgos. Bueno, 80% en Estados Unidos. Aquí la pregunta es, ¿cuántas notificaciones no se están reportando en México que están impidiendo la toma de decisiones de manera adecuada? Bueno, les quería comentar que si bien Paxlovid va a entrar en una nueva modalidad de seguimiento de farmacovigilancia a través de un sitio Centinela. En México estamos llevando a cabo estudios Centinela con la participación de 14 hospitales. También, como lo dijo al inicio mi comisionada, vamos a llevar una farmacovigilancia estimulada, es decir, todos los profesionales que van a recetar este medicamento deben conocer claramente que se ha elaborado material de difusión para dar a conocer cuáles las vías del reporte de reacciones adversas cuando se consume este fármaco. Este solamente es un ejemplo, no es la información final, pero básicamente es esto, ¿no? Que se le dé de conocimiento al paciente donde puede reportar la presencia de reacciones adversas. El camino que estamos buscando es que una vez que el médico atiende a un paciente y le indica el tratamiento de Paxlovid, este medicamento debe ser también administrado junto con un material de difusión al paciente que le indique claramente cómo debe de notificar la presencia de las manifestaciones clínicas, ¿no? Las reacciones adversas. Por ejemplo, aquí les pongo, si una vez que se le da el medicamento al paciente, este presenta mareo o dolor de cabeza, en este formato de notificación vendrá un número telefónico al cual podrán comunicarse. Esta información va a llegar a nosotros, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, y vamos a poder capturar la información en nuestros sistemas y darle un seguimiento a lo mismo. Seguimiento a las notificaciones. Aquí es importante aclarar, vamos a vigilar, si bien todas, pero vamos a poner mayor interés a todas aquellas que no estén descritas en la información para prescribir del fármaco, ¿no? Porque son todas estas reacciones adversas nuevas que necesitamos evaluar el riesgo de las mismas. Entonces, esta es una vía, y la otra es que igual el paciente presenta una manifestación clínica y en vez de llamar por teléfono, acude a una unidad de salud. En esta unidad de salud, lo que nosotros esperaríamos es que sucedan dos situaciones: o acude directamente con el responsable de farmacovigilancia de esa unidad, o bien el mismo profesional de la salud, vamos a ver la forma de cómo puede notificar esa manifestación clínica y hacerle llegar esa notificación al Centro Nacional para hacer el seguimiento correspondiente y mandarlo, que es el objetivo final, a la base de datos internacional para gestionar los riesgos.